estamos como enfrentados a la última parte del curso. La gerencia de empresas y el desarrollo social hemos visto que tienen que ver con los procesos de cambio, y a la luz de los procesos de cambio, la planificación es un poco como la llave entre la capacidad que tiene la organización de revisar su arquitectura y decidir cómo hacer para que ese cambio funcione. Por eso, este fue tal vez el último acetato que vimos, cómo la planificación no solo tiene unas funciones específicas de ayudar a la dirección, de mejorar el control, de visualizar el cambio, de reducir la incertidumbre, sino hay una función, la más importante de todas, y es que la planificación se subordina a la visión. Es decir, si los planes no le permiten a la empresa o a la organización o al programa alcanzar la visión, por buenos que sean, no sirven. Y eso es lo primero que uno debe tener claro como magíster, como profesional. Las cosas tienen una utilidad focalizada. A eso se le llama teleología, orientado al fin. Sí, entonces, esa teleología, esa orientación al fin, es la que nos permite como entender y reconocer un poco hacia dónde vamos. Dando un paso adelante, uno podría pensar en los ejercicios típicos de la administración tradicional. La administración ha sido vista y ha sido reconocida como un momento en el cual los procesos y las tareas tienen como una correlación. En la teoría más clásica, administrar era planear, dirigir, organizar, ejecutar y controlar. Era como los esperados, los entregables de una gerencia, de una administración. Pero cuando uno se enfrenta a los problemas que tiene la planificación real y al cambio, encuentra que esto no es lineal, que esto es cíclico, que esto es condensado, que esto es simultáneo, que muchas veces el problema empieza porque uno llega al momento de la ejecución, porque al ejecutar ve que hay un problema de dirección, porque tiene que organizar, tiene que planificar, y muchas veces el desgaste máximo de quien dirige o quien lidera o quien ejerce la tarea gerencial es el control de sus equipos de trabajo. Si uno mirara, ¿sí?, ese mismo esquema desde otra figura, todo es un poco lo mismo, pero si la mirara distinta, encontraría, y ubíquese por favor en la mitad, la empresa que tengo, ¿qué es? La realidad. La empresa que deseo tener, ¿cuál es? La visión. ¿Se acuerdan? Y esa distancia, que la llamamos el gap, la brecha, es precisamente el tema del cambio. Entonces, ¿cuál es la tarea gerencial por definición? Es formular, implantar y controlar un proceso que permita pasar del hoy al futuro. Y tal vez lo más importante, damas y caballeros, es que este proceso tenga como esos momentos. La formulación corresponde a lo que vimos antier del diseño. Son esos elementos de base, son ese conjunto de normas, de principios, de tareas, de actividades que me permitirán pensar de cómo llevar a la obra. El implante, la implantación, es la relación entre el diseño y la realidad, entre el diseño y la organización, porque yo no puedo coger un plan y vaciarlo como tal a una empresa o a un proceso. Tengo que pensar muy bien su cultura, parte de lo que la gente hablaba ayer, la cultura, la diversidad, la particularidad y lo que ustedes y yo vivimos todos los días. Yo no puedo presumir o asumir que porque acá me funciona muy bien me va a funcionar en todas partes y con todas las personas. Es más, un mismo plan con la misma persona de organización hay que renovarlo permanentemente, porque llega un momento en que la gente se cansa más de lo mismo, genera rechazo, genera resistencia, hay un desgaste, y eso es lo que obliga a la gente a estar como en esa actualización permanente,
A eso lo llaman ayornamiento, ponerse al día permanentemente. Entonces, no basta solo diseñar, ser el diseñador de la organización, como decía Sengel, sino se requiere implantar, que es muy distinto de implementar. Para implementar lo puede hacer cualquiera. Quien implanta es la dirección. El implante es lo que queda dentro, lo que está pegado, lo que está perfectamente al interior de, y el control. Y el control básicamente está subordinado a las dos acciones anteriores. Entonces vean, damas y caballeros, que esta es la misma visión anterior de todo ese flujograma, de toda esa estructura básica de la administración, pero planteada de una forma un poco más, la llamaríamos holística. Y tal como lo dijimos antier, esas capacidades están a la vez compuestas o discriminadas por algunos elementos de proceso. Nosotros hablamos de 4, ¿se acuerdan? Las dimensiones del balance, la parte financiera, la parte de los clientes, ¿cierto? La parte de los procesos, del core process, y la parte de las estrategias de aprendizaje e innovación. 4 áreas muy importantes que se convierten en los pilares, los elementos, los procesos. Y en las organizaciones por procesos, ustedes lo saben muy bien, que tienen una dinámica absolutamente particular e incluso los requerimientos. Y los requerimientos son esos recursos, esas especificaciones, esos propios de cada uno de los momentos de la organización. Hasta ahí vamos. Si damos un paso adelante, les voy a mostrar a la luz de, ya en los acetatos se ve bien la cibergrafía y de dónde sale esto, a la vez de unos trabajos que se han hecho en torno a la relación gerencia y estrategia, de cómo hacer para que el que yo quiero o lo que yo quiero se dé. Todo proceso inicia con una idea. ¿De qué forma me daré cuenta que lo que pienso sí funciona? No olviden que todo esto tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Generar cambio, implantar el cambio. ¿Y el cambio qué va a buscar? Desarrollo, mejorar calidad de vida, y en términos de empresa, ¿eso cómo lo vamos a llamar? Rentabilidad, sostenibilidad. Claro, riqueza. Eso es lo que buscamos. Entonces, un primer ejercicio que debe estar diseñado es ¿cuál va a ser el mecanismo de feedback? Yo no puedo diseñarlo de último. Es la primera idea que debo tener clara. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el modelo? ¿Cuál va a ser el sistema a través del cual yo me voy a enterar que las cosas están marchando como yo espero? Porque al cambio hay que gerenciar, porque hay muchísimos factores de resistencia, porque la gerencia en sí misma tiene muchísimos enemigos, y entonces yo necesito activar ese tipo de cosas para que funcionen, para que no generen eso que llamábamos ayer dislocaciones. Una vez que yo tengo ese mecanismo, entonces entro a revisar y se van a dar cuenta que es lo mismo planteado distinto, en una visión mucho más integral. Entro a revisar el hoy, la situación actual. Esa revisión, ¿cómo se llama? ¿Ya? Eso, diagnóstico. Y también en los proyectos, ¿cómo la llamamos? Línea base. Línea de base. Muy bien. Eso es. Cuando yo tengo claro el proceso, ya, primero, sistema de feedback. Luego, aclaro, no es que hago, porque es un curso de gerencia. La gerencia es estratégica, no solo operativa. Entonces, valido el diagnóstico. Las tareas gerenciales son de validación, de verificar que esté actualizado, que esté bien hecho, que esté proyectado, que la línea de base sí tenga los datos adecuados. Y existen muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Y básicamente correlacionándolo ¿contra qué? Contra la misión. O sea, el diagnóstico no puede ser cualquier diagnóstico.
Es el mío, el que se parece a lo que yo quiero ser y a lo que soy yo. Y cuando tengo el diagnóstico dijimos contra qué lo comparamos. Contra lo futuro ¿Qué se llama? la visión. Vale, la visión. Eso debe ser así, mega claro. Lo que yo espero en el futuro, que es la visión. Y esa comparación que me daba, ¿una qué? Un gap, una brecha, exacto, véanlo ahí, una distancia. Entonces, mira cómo yo voy visionando, voy visualizando, y a la vez, cuando yo lo tengo claro, lo pueden tener claro mis colaboradores. Y ese acto de que todo el mundo lo tenga claro, ¿cómo se llamaba? Cuando yo hago que todos vean lo que yo veo. Envisionamiento. Envisionamiento. Muy bien. Envisiono, ¿sí? O sea, garantizo que lo que yo estoy viendo lo tenga todo el mundo. Entonces, mira, esto es para envisionar. Gente, estamos aquí, necesitamos estar acá y vean todo lo que nos falta. Esa es una visión de los hechos. O yo lo puedo hacer en positivo. Miren todo lo que hemos hecho. Si seguimos haciéndolo así, vamos a alcanzar el objetivo. O sea, dependiendo del público al cual yo me dirija, yo puedo plantear la cosa como una oportunidad o como una fortaleza. Y eso me va a dar ¿qué? Me va a dar luces para entender que ese diagnóstico, que básicamente está construido sobre un DOFA, ¿cierto? Sobre mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas. Ese diagnóstico rápidamente me va a permitir avanzar, y el avance que yo tendré se va a ver reflejado ¿en qué? En una línea de tiempo, ¿cierto? Porque cuando yo la tengo clara, entonces el gap o la brecha, obvio que tiene una línea de tiempo, obvio que tiene una unidad de medida, obvio que yo la puedo gerenciar. Si yo no la puedo medir, nunca voy a saber qué hacer. Está bien que la visión esté en el futuro, pero el futuro no es incierto. Lo dijimos ya, la visión y la planificación se parecen en la medida en que la planificación reduce la incertidumbre. Y reducir la incertidumbre es ponerle tiempo a las cosas. Yo tengo un tiempo probable y durante la ejecución voy a ajustar. Entonces, ese es el mecanismo, se llama push, de pushing, de empuje, de presión, ¿cierto? No sé si vieron esta, después de tiempo, ¿qué aparece? La magnitud del objetivo. O sea, en este tiempo, ¿hasta dónde puedo hacer? Esa magnitud del objetivo, ¿cómo se conoce también? Como delimitación. ¿Hasta dónde puedo llegar? Lo que tengo, ¿hasta dónde me alcanza? Con lo que tengo, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Cierto? Y esa magnitud entonces me va a permitir pasar ya a una operación, y es concentrarme en los asuntos estratégicos. Vea que estoy planificando, es decir, estoy revisando de forma participativa, con un buen insumo de datos, una serie de acciones que voy a implementar. Todavía no lo he hecho. Esto es planificación. No lo he hecho. Pero ya planificar es hacer. En la medida en que con los planes que estoy asegurando que las cosas se den, que las cosas funcionen, que las cosas tengan sentido. Y esos asuntos estratégicos, entonces yo ya lo voy a ver. Ahí ya claro, ¿qué objetivo voy a proponer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese ¿cómo se llamaba? Estrategias. Mira que en el asunto estratégico están las dos cosas, los objetivos y las estrategias, las dos cosas. Y desde el primer día lo hemos dicho así: no se entiende una estrategia si no se tiene claro un objetivo,
Y un objetivo no tiene sentido si no está acompañado de una buena estrategia. O sea, las dos cosas se necesitan. No son un matrimonio, son una identidad. O sea, estamos hablando casi de las dos caras de la misma moneda, que son inseparables, que yo no las puedo, decir, no, es que me quedo solo con esta. No, las requiero. Y esto funciona a nivel de empresa, a nivel de sociedad, pero a nivel de dimensión humana también. O sea, a todo nivel funciona. Y ya esas estrategias, paso a lo que se conoce con el nombre de despliegue. Entonces ya las divido, las materializo. Ya antes hablé de la implantación, acá hablo de la implementación. ¿Y cómo implemento la estrategia? A través de programas, a través de proyectos, a través de actividades. ¿Les es claro este planteamiento? O sea, la primera parte es feedback. Una vez que yo tengo el feedback claro, valido el estado actual de las cosas. Y para validarlo, no es construirlo, validarlo, utilizo ¿qué? Diagnósticos, líneas de base, etc. Cuando lo tengo, ya defino contra qué futuro me voy a comparar, y es el establecimiento de la visión. Y en esa medición de gap, trato de determinar una línea de tiempo y una magnitud de objetivo. En este tiempo, ¿hasta dónde puedo hacer? Que es lo que hemos conocido siempre como la delimitación. En los proyectos de investigación se llama el alcance. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Sí? Entonces, esa parte ya la tengo clara y doy el paso adelante. Y el paso adelante es, bueno, veamos los asuntos estratégicos. Alguien diría, vamos al grano. Y esos asuntos estratégicos básicamente ¿dónde se resuelven? En el objetivo y en la estrategia. Y cuando objetivo y estrategia son transparentes, ¿qué se requiere? Desplegar, desmenuzar, materializar la estrategia. Y la estrategia en sí misma no puede ser operativa si no lo es a través de programas, o a través de proyectos, o a través de actividades. ¿Usted cómo logra las cosas? O formula un proyecto, o implementa una actividad, o genera un programa. Y básicamente, si ustedes perciben entre las tres, ¿cuál es la diferencia? Entre programa, proyecto y actividad. El tiempo. Exacto. Muy bien, el tiempo. La actividad es más puntual. El proyecto tiene una duración mayor, pero el programa tiene una duración mucho mayor que el proyecto. Y el programa puede incluir mucho. Exacto, y los proyectos incluyen varias actividades. Eso es muy bien, muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Y ahí ya uno dice, listo, me queda claro, ya sé por dónde lo voy a hacer, ya sé cómo voy a lograr la estrategia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los recursos. Exactamente. Pasar a la ejecución, y en la ejecución asignar los recursos, que es la pregunta de ¿con qué lo voy a hacer? Eso es clave. Si ven el orden lógico de las cosas, ¿cierto? Los recursos no se definen al inicio. Es que tengo 1.000.000 de soles, ¿en qué me los voy a gastar? No. Primero tengo que definir la magnitud del objetivo, su alcance, las estrategias, si es a través de programas, de proyectos o de actividades, para saber con qué recursos cuento. Y si los recursos no son suficientes, pues ¿qué tendré que hacer? Gestionar nuevos recursos o modular la intervención. Es decir, vamos a fasearlo, una fase 1, o pilotearla, vamos a hacer un piloto más pequeño mientras los recursos llegan.
Asignar los recursos. Después de asignados los recursos, ¿qué seguiría? Usar y después de evaluar también. ¿Quién hace qué? Ah. No se olvide. Porque los recursos, ¿a quién se los entrego? Los planes, ¿quién los hace? Los programas, ¿quién los ejecuta? Los proyectos, ¿quién los dirige? Las actividades, ¿quién las realiza? Eso es lo que se llama la matriz de responsabilidades. Hasta entonces ha sido una decisión del grupo planificador o del grupo que ha participado. Aquí, ya en la ejecución del plan, aparece el nombre propio. Ya va a ser Olga, ya va a ser Nora, ya va a ser cada uno con nombre y apellido. Ese es el punto clave. Aquí ya inicia un gran elemento diferenciador en todo el modelo de gerencia de empresas, y es que la responsabilidad empieza a tener nombre propio. Y lo hemos dicho y ustedes lo saben mejor que yo, la responsabilidad se vuelve indelegable. Si usted es el dueño del proyecto, usted tiene que responder por él. Y usted no puede llegar al final a decir, no, es que me tocó trabajar con una gente que no madrugaba. No, eso no es problema. Usted tiene que generar los controles, tiene que anunciar los procesos, tiene que determinar las cosas para que la gente cumpla. Sí. Dentro de la asignación de recursos, bueno, son los recursos financieros, pero también los recursos humanos, ¿no? Claro, pero tiene que venir en la matriz, o sea, de responsabilidades, porque los recursos tú puedes en el proyecto decir, necesito un psicólogo, un trabajador social, un antropólogo. Claro, ¿qué va a hacer cada quien? ¿Y cómo se llama ese? La matriz. Porque es que tú no le pides al proyecto, necesito a Pedro, aunque sepas que va a ser Pedro, pero el proyecto no viene con un nombre, viene con un cargo, viene con un recurso que necesita. Yo necesito 10 horas de abogado, es como una lista de cosas para mercar. ¿Qué necesita? Leche, panes, plátanos, etcétera. Ya cuando usted llega al lugar exacto, ya verá si la leche es marca Mu o marca Mi. O sea, cada uno lo define. Entonces, hasta que está la asignación de los recursos, es la identificación de los elementos que se requieren para la ejecución. Cuando se pasa la responsabilidad, los recursos adquieren nombre propio. Y entonces ya no va a ser un escenario genérico, va a ser algo muy específico. Y ya voy a tener a quién pedirle cuentas. Y voy a establecer los controles ya directos. Los controles completamente direccionados, ¿cierto? Y eso me va a dar también pie a que cuando termino de esa ejecución, ¿a dónde llego? Exacto, nuevamente. Si ven que es un circuito, si ven que es un círculo. Yo arranqué planteando un mecanismo de feedback. Valido el diagnóstico, comparo con la visión, establezco un gap, defino una serie de variables como lo son el tiempo y la magnitud, me ocupo de los asuntos estratégicos, diseño la ejecución del plan a través de estrategias que se subdividen en proyectos, programas, actividades, y con base en eso ya puedo decir qué recursos necesito, los asigno, quién hace qué personas entran, y como ya están en la ejecución, ¿qué hago? Evalúo. ¿Y esa evaluación qué me da? Otra vez, un gap. Por eso, al interior de la distancia entre la situación actual y la futura, ¿cuántos planes pueden existir? Puede haber uno, estás 1, 2, 3, 4 y se acaba el acetato. O sea, ¿cuántos? Tantos como se necesiten, porque cada evaluación, así como lo presentaron ustedes, recuerdan, al final de toda la validación del cambio que había,
Y luego, ¿qué seguía? El último renglón que ustedes presentaron del grupo 3 en el tablero. Y planeación, ¿se acuerdan? O sea, cuando ya todo validaba, volví a empezar. Todo vuelve. Todo, digamos, si permitiéramos pensarlo en lenguaje de sostenibilidad, hay como un reciclaje permanente. Y más que reciclaje, reuso. ¿Sí? Porque ese es el objetivo de la planificación. Por eso la planificación en la dirección de empresas hoy ya no se concibe como momentos aislados o como momentos determinados. Estamos planeando. No, la planificación es always, es siempre. Y cada vez que yo tenga una evaluación de resultados, tengo que pensar si el plan está cumpliendo su objetivo. Y tengo que definir si el plan sí está asegurando que el objetivo se cumpla, en qué medida, más, menos, cómo, etcétera. Porque la gerencia lo que llega es a intervenir este plan. Y puede determinar ¿qué? Un cambio de responsabilidades. Puede determinar ¿qué? Una redistribución de recursos. Puede pasar que yo proyecté un programa para una comunidad que consideraba que estaba en cero. Y llego y resulta que hay gente, hay profesionales en la comunidad, hay gente que ya ha vivido un proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente rediseñar. Y a cambio de que yo tenía unos talleristas para Dummies o ABC o unos jugadores de cositas simples, necesito meter un equipo distinto. Por eso en la asignación de recursos se establecen bolsas que me permitan moverme. No es una buena práctica decir, vamos a ponerle 10.000 soles a un trabajador y otros 40.000, no. Coja todo eso, súbelo y diga, voy a tener para talento humano 200.000 soles. Y ya la responsabilidad yo la voy sacando. Lo que pasa es que en mi presupuesto tengo una voz gruesa que se llama gente o recurso humano, talento humano, 200.000 o 1.000.000. Porque si yo empiezo, a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Si yo llego a un nivel de discriminación absolutamente exagerado, ¿qué me puede pasar? Yo mismo me amargo. Porque entonces mañana un control, una auditoría, una fiscalización me va a decir, ¿y usted con qué derecho va a cambiar esta plata que usted mismo la asignó? Ya, yo no me puedo sacrificar. Y precisamente porque aquí el tema de la gerencia de empresas y el desarrollo social. En el desarrollo social hay muchas cosas que no se pueden prever. Hay muchos elementos que no son predecibles. Y eso es lo que hace que todos estos momentos requieran una lógica, una dinámica y una capacidad de adaptabilidad muy alta. De lo contrario, comillas, se pierde el año. Se pierde se tiene en cuenta sí, ¿no? Imprevistos, ¿no? Claro. Que pueden darse. Me acuerdo una vez en un proyecto que acompañé a un grupo para salir al campo a encuestar, se enfermaron varios, porque sí. hubieron unas lluvias fuertes y había que ir por unas zonas inhóspitas, enlodadas, y tuvieron que traer un nuevo grupo desde Lima, ¿no? Entonces eso era y así se dan muchos pero claro, pasa, mira, todos estudiaron anoche en el modelo en las escuelas, ¿cierto? Y lo peor es que decían que clase a las 8. Sí. En el modelo de las escuelas flotantes, que fue en un lugar de la geografía, el nombre de un lugar retirado de acá, Tarapoto se llama, Tarapoto, un lugar retirado, Tarapoto. Sí. Resulta que usted planea un proyecto para Tarapoto y se vaya, ¿sí? ¿Y qué se encuentra? Usted necesitaba contratar una cantidad de cosas ahí
Piense algo muy simple, alimentación. Y resulta que algunos temas de alimentación usted los tiene que llevar. No todo se encuentra allá. O temas de energía. O contratación de personal. Y resulta que usted creía que allá había personal en determinadas áreas y no lo hay en todas. Entonces, esos imprevistos los llevan a decir, mire, voy a necesitar una bolsa de imprevistos para transporte extra, alquiler de determinadas cosas. Uno muchas veces podría necesitar alquilar, les voy a decir bobadas, una nevera, un refrigerador, porque es que uno no cree, y a veces trabajando con comunidades uno necesita darle agua fría, para que la gente no se le muera. Si usted es muy amable. Sí. Entonces, eso hace que la gente requiera y necesite una serie de cosas. Cuando nosotros implementamos el tema de las escuelas flotantes, nos encontramos con una realidad. Había que contratar los trabajadores para que hicieran esos salones. Y para contratarlos, según la ley laboral nuestra, tiene que haber un examen de ingreso. Resulta que en el lugar donde íbamos a hacer la obra no había médico autorizado para hacer el examen de ingreso. Nos tocó coger toda la gente, montarla en un bus, llevarla a 8 horas o a 6 horas al lugar más cercano donde teníamos esa oficina. Pagar el desplazamiento, la comida, el médico, porque no está el médico ahí esperando, uy, llegáramos ahí, no, hacer la fila, la vuelta, comer, dormir. O sea, fueron unos recursos, más la demora en tiempo, más una póliza que tuvimos que comprar porque era gente que estábamos transportando sin estar contratada. ¿Se imagina el riesgo? Laboralmente eso se llama trabajador in itinere. También cuando tú estás contratado y vas hacia el trabajo, eso es parte. Entonces, teníamos unos riesgos asociados. Entonces, eso pasa siempre. Yo, pensándolo, no me acuerdo nunca de un proyecto de uno solo, y en la vida, pues, uno ya viejito ha hecho muchos, ¿sí? No me acuerdo de uno solo donde lo que presupuesté me lo gasté. En todos he tenido que hacer rediseño, redistribución, llorar, gritar, acomodarme, pelear, porque cada proyecto tiene su particularidad. Les voy a pedir un favor, paréntesis, en algún momento ayer se me extravió la lista, entonces hay que volverla a firmar. Así de que pongan muchas firmas ustedes, cada uno. Ustedes saben quién vino cuándo y quién no vino y todo. Miren, les voy a mostrar esta otra. Es la misma, distinta. ¿Con qué objetivo? Asegurar el conocimiento. Asegurar el conocimiento. La anterior, no olviden, tenía una lógica. ¿Cuál era el punto 1? ¿Qué? No, el 1. ¿De dónde arrancaba? El feedback. Ese era el punto donde arrancaba, ¿cierto? Y ya, el primer paso, llamémoslo así, era situación actual. 2, visión futura. 3, gracias al análisis, hacer tiempo y magnitud. 4, los asuntos estratégicos. 5, los recursos. 6, quién hace qué responsabilidades. Y 7, evaluar. Vea que son cosas muy claves, muy rápidas, que ahora más adelante para el taller nos van a servir mucho. Entonces, cosas muy simples. Veámosla distinto. Traten por favor de ver los colores, ¿cierto? Vean los colores. ¿Qué dice el color rojo? ¿Dónde está? Hacia abajo, ni siquiera en la mitad. Que es un poco la tentación de la gente. Ya, lo que vinimos, empecemos, no perdamos tiempo. ¿A usted quién le digo que el tiempo se pierde cuando uno planifica? Vea que lo primero, lo que hay a un ladito, que es los cuadritos de colores. La etapa amarilla, ¿cómo se llama? Formulación. Exacto. Y en la pirámide de la formulación, ¿cómo se llamaba? Lo
lo dijimos hace un ratito. La formulación corresponde también a la etapa de formulación, no hemos todavía implantado, era la etapa de diseño. Apenas nos estamos imaginando cosas, apenas estamos pensando. Entonces, parte del diseño, parte de la formulación del plan. Uno, vean que la retroalimentación está presente, está gorda, es transversal, está en todas partes. Arranco en la formulación con todo lo que es línea de base, diagnóstico, y dónde está centrado, selección estratégica. ¿Se acuerdan esa matriz DOFA que tiene no solo fortalezas sino estrategias para F con D y etcétera, etcétera? Esa es la selección estratégica. Y cuando tengo esa formulación, ¿a dónde voy? Después de diseñar, lo normal es que uno pasara ¿a qué? Lo normal es que uno implementara, pero según el gráfico, ¿a dónde pasa? A la evaluación. Mira lo azul que es. ¿Sí ven esa diferencia? Yo formulé. ¿Qué pasó? No, si la luz de adelante. ¿Ya apago la luz? La de adelante no. Sí, mejoró, ya ven el azul. Era culpa de la luz. Muy bien. Entonces, lo normal es que después del amarillo, ¿qué siguiera? Lo normal. El rojo y el verde, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que sigue? El azul, la evaluación. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así que yo formulo y evalúo antes de implementar? Claro, porque estamos en planeación. Mario, en los proyectos de ingeniería que yo he visto de manera general, aplican ese proceso, ¿no? Claro. Planifican y luego evalúan las alternativas que han construido, diseñan y luego evalúan las alternativas. Exacto. Eso es lo que se llama las prefactibilidades. Es que es el camino, o sea, esto no es porque a uno, es que anoche comí, me la fumé verde, entonces no. Es que así debe ser. Cuando yo formulo, yo no puedo implementar sin primero tener una mediana y meridiana idea de que lo que formulé sí me va a servir. Por eso esa validación que se hace en ingeniería y que se debe hacer en todas partes es clave. Aquí la evaluación es con qué? A nivel funcional, de negocios, global, corporativo, es decir, al nivel que se requiera. Pero si les queda más fácil comprenderlo, son las prefactibilidades, son esas evaluaciones iniciales que yo digo, eso que pienso, ¿sí será viable? Eso que pienso, ¿sí lo podría hacer? Eso que pienso, ¿sí tendré con quién hacerlo? Eso que estoy concibiendo, ¿sí podrá terminar en algún lugar concreto? Ya, cuando yo valido, cuando yo evalúo, cuando yo ya tengo las factibilidades chuleadas, chequeadas, ahí sí paso a la implementación. Por eso implementación está colocado en rojo. Y rojo normalmente como convención es símbolo de ¿qué? De peligro, de alerta, de cuidado. O sea, cuando yo llego al rojo, normalmente ¿qué debo hacer? Detenerme. Entonces, contrario a lo que piensa la gente, implementar no es correr, implementar es parar. Para implementar hay que parar y hay que hacerse preguntas. La primera, ¿qué es lo que voy a implementar? La segunda, lo que voy a implementar, sí lo evalué. La tercera, la evaluación sí corresponde a la formulación. La cuarta, sí tengo los recursos y las personas requeridas.
Solo y solo sí podré implementar, es decir, podré poner a rodar el proceso. Y como lo vimos en el acetato anterior, esa implementación puede darse de 3 maneras, que son: acetato anterior, programas, proyectos y actividades. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo funciona? ¿A través de qué mecanismo se hace? Y obviamente en esa etapa de implementación hay que abrir el ojo a algunas cosas. Cosas como ¿qué? Como la estructura. Porque usted puede implementar un programa, pero de pronto, y era la pregunta de la niña de la católica ayer, de pronto la estructura no permite que el programa se haga. No hay flexibilidad, no están dadas las condiciones para, o no es operativo. Imagínese que usted planifique un taller con una comunidad de forma participativa y el lugar donde lo va a hacer no es como este, sino es un salón de esos tipos antiguos como en bajadita, con sillas fijas, que la gente no se puede mover. Pues la estructura lo va a limitar. Lo mismo sucede en la estructura de la organización a nivel de cargos y responsabilidades. Imagínense que usted necesita gente polivalente, multitask, ¿cierto? Que tenga capacidad de reaccionar. Y en el diseño del organigrama la gente tiene claro que solo y únicamente puede hacer lo que está contratado. Entonces usted no puede hacer nada. En su empresa trabaja mucha gente, pero como contratistas. Finalmente son y no son. Y usted no puede usar ni los recursos de la empresa para ellos, ni no puede aplicar tiempo de ellos, ni les puede dar la camiseta de la empresa porque es una malversación de fondos, y si es con el Estado usted tiene que tener mucho cuidado. Entonces el diseño y la estructura, ya lo hemos dicho varias veces, siempre que hay un cambio en el diseño, ¿qué debe cambiar? La estrategia. Siempre. Puede haber conflicto a nivel de política y a nivel de cambio. Puede ser que las cosas que yo estoy implementando vayan a pisarle el callo a alguna persona. Lo peor que le puede pasar a la corrupción y a la delincuencia de barrial, ¿qué es? Trabajar con los jóvenes del barrio. Un trabajo con los líderes del barrio, con las juntas comunales, un trabajo con la sociedad, es lo peor que le puede pasar a la delincuencia. Porque cuando la gente toma conciencia, la gente se organiza y la gente deja la bobada. Entonces eso puede generar conflicto. Una política pública construida desde abajo, de juventud, de infancia, de niñez, de mujeres, de participación ciudadana, requiere la implementación de una cantidad de cosas, entre esas el mapa de actores. ¿Quién hace qué en esta comunidad? ¿Quién es quién en este barrio? ¿Quién es quién en esta sociedad? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cuál es la estrategia de control que tengo para que esto sí funcione? Y permanentemente en la implementación, adecuar la estrategia, la estructura y los controles. Porque es en el día a día que yo me voy a dar cuenta si la estrategia sí funciona o no. Es en el día a día que me voy a dar cuenta si el control sí es el que esperaba o no. Y es en el día a día que me voy a dar cuenta si la estructura es adecuada o no. Yo no puedo, antes de empezar, de entrar a romper muros, o entrar a rajar, o hablar mal de las personas. Por ahí en la calle se dice, hay que arrancar, que en el camino se arreglan las cargas. Pero hay que arrancar. Lo peor que nos puede pasar es esperar a que todo esté bajo control. Esa situación nunca va a llegar. ¿Nos entendemos? Todo el sistema de administración funciona siempre y cuando la empresa sea autónoma, ¿verdad? En el sentido de que solo genera sus recursos, solo lo administra, pero acá tengo las experiencias de
articular, ¿no? Sobre todo con el Estado, para que ellos trabajen con el Estado, me disculpas, pero es un poco complicado porque definitivamente sus regulaciones son bastante estrictas en tiempo, ¿no? Y no permite la flexibilidad, aun cuando la situación, ¿no?, que se espera no se ajusta a lo que ellos han planificado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que repensar. Particularmente quisiera problematizar lo que estás diciendo. ¿En qué sentido? En que en todo el mundo lo público y lo privado se parecen y no se parecen. En muchas partes, en lo público, el funcionario solo puede hacer lo que está mandado. Si se vuelve muy creativo, se enreda. Mientras en lo privado tiene que hacer todo menos lo prohibido. Entonces son dos extremos. Y esa conciliación es la que usted debe pactar al inicio de las cosas. ¿Dónde está el error? Creo yo, en que nosotros nos relacionamos con lo público, lo privado, de manera funcional y no de manera estratégica. Por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos, los trabajos que hemos hecho con la Secretaría de las Mujeres del municipio, por ejemplo, que es un buen socio. No es que ellos me digan, necesito esto, y yo les presento una propuesta y si estamos de acuerdo arrancamos. Co-creamos. ¿Quiénes de ustedes, señores alcaldías, señores secretarías, señores oficina, pueden tener horas de tiempo conmigo? Yo no les voy a cobrar un peso, ni ustedes me van a pagar un peso. Pero vamos a invertir 1, 2, 5, 10, las horas que sean, en que vamos a conversar y a construir colectivamente la propuesta. Cuando la propuesta está colectiva, le pedimos cita al jefe de lo público y le mostramos, mire, esto es lo que queremos hacer, estas serían las fases, con estas personas y estos recursos. ¿Está de acuerdo? Sí. Y en esa misma reunión está el financiero o el ejecutor de cuentas de lo público y viene a decir, ojo que eso no se puede, ojo que sí se puede, me parece muy bien siempre y cuando está lista esa reunión, ya eso sale para dónde, para contratación. Y ya la autonomía depende de las partes. La autonomía no es una condición previa, en lo privado no hay autonomía. Yo creo que hay más autonomía en lo público que en lo privado, es decir, viéndolo bien, uno en lo público puede ser malo y durar. Perdonen el comentario, pero eso funciona en todo el mundo. Hay muchos estados, muchas situaciones donde lo público es más alcahueta, más permisivo, donde puede haber mayor espacio a hacer poquito, en lo privado no. Entonces, si hay un lugar donde haya menos autonomía, en lo privado, llega el jefe de malas pulgas, le fue mala noche y te puede despedir, te indemniza y todo, pero te vas. Hay una queja infundada, injustificada, y si no hay un buen sistema de información y de control y documentación donde digas eso no es y no es así, te puede enredar, te puede enredar. Entonces, ¿dónde está el tema? Yo creo que cambiar un poco la mentalidad. No generemos nosotros mismos barreras frente a situaciones que no tienen por qué existir. Lo público y lo privado finalmente no existen. Existen son las necesidades de las personas. Y para satisfacerlas, ¿con quién tenemos que trabajar? A veces ni siquiera lo público o lo privado. A veces ¿saben quiénes son más difíciles? El tercer sector. Las ONGs, las organizaciones, la iglesia misma. A veces es muy difícil trabajar con ese tipo de organización. Porque son muy rígidas. Tienen todo controlado y hay muchas de ellas que solo trabajan por los recursos financieros. Entonces creen que ceder el control es perder la utilidad. Y por eso es tan importante planificar colectiva y participativamente. ¿Estamos? Es que la parte azul sería un poco el diseño. Todo eso hace parte del Todo el diseño. diseño. Antes de la implementación todo es diseño. Y recuerda muy bien que en el diseño son, según la pirámide, ¿se acuerdan de la pirámide? Las soluciones de arquitectura. Yo creo que es muy importante que ustedes no pierdan no solo el conocimiento, sino la memoria visual.
Acuérdense de que después de revisar visión y estrategia, se diseñaban las soluciones de arquitectura, cómo se hace. ¿Se acuerdan que hablamos del plan, de los planos? Y esos planos, cuando están claros, entonces ya uno que busca los requerimientos, que era el cuadro de mando integral, las áreas, los procesos. Y después, ¿a dónde iba? A los indicadores, a la medición, para llegar a la ejecución. Estamos haciendo ese camino. Hoy nos vamos a encontrar no solo con los planes, sino también con los indicadores. Nos tenemos que encontrar con ellos porque es un poco la clave del éxito. ¿De acuerdo? ¿Y este esquema de qué autores? Porque para un poco nada más. Está en la literatura. Esta es un poco una construcción propia que está tomada de 3 textos que aparecen en el acetato anterior. Sí, está ahí en la literatura. Yo lo considero más que de un autor del modelo de la administración contemporánea, en donde están pensando de una forma más holística las cosas. Se está replanteando un poco el proceso. ¿Está? Muy bien. En este momento, ¿ustedes han visto un video que se llama Usted Mismo S.A.? Les voy a invitar a ver un video que nos va a servir para un mini taller rápido que vamos a hacer. Usted Mismo S.A. es un video de administración, de gerencia, que se hizo en 1964. Está hecho en Technicolor, antiguo. Por eso este video originalmente estaba en Betamax y a través de todos los transfer y retransfer ha llegado hasta este modelo, hasta este formato. Lo van a encontrar un poco rayadito, pero quiero simplemente que lo escuchen porque el taller básicamente va a tener una sola pregunta. Traslade los elementos del video a ese esquema. Eso es lo que van a hacer. Van a llenar ese esquema con elementos que aparezcan en el video. ¿Está claro? O sea, ¿qué elementos del video se parecen a la formulación, al análisis DOFA? ¿Qué elementos del video se parecen a la evaluación? ¿Qué elementos del video se parecen al diseño? ¿Qué elementos del video tienen que ver con la política? ¿Qué elementos del video tienen que ver con el control? ¿Y qué elementos del video tienen que ver con la estructura de las cosas? ¿De acuerdo? Eso lo van a hacer en grupos de a 2 para que vayan pensando. Usted mismo hace una charla con Joe. ¿Quién es este Joe Powell? Es un tipo que habla ante grupos de dirigentes sobre temas de administración. No, Charlie, no, esta vez se equivoca. Vale la pena escuchar a este señor. Es diferente. Combina la ciencia con el buen humor y divierte mucho al auditorio. Y ahora, él sabe adaptar la sabiduría popular a las necesidades de la era atómica. Muy bien, Charlie, empieza. Ese era uno, toma uno. Muy bien, Joe Powell, adelante. Uno de mis problemas mayores de administración es el no poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Recientemente me invitaron a hablar en Nueva York, Nueva Orleans, Denver y Dallas en una misma noche. Ni siquiera en jet podría hacer tal cosa. La solución a este problema administrativo fue filmar esta pequeña conferencia. Esta película se refiere a usted. ¿Por qué? Porque usted es el elemento más importante para el país, un ciudadano individual. El concepto mismo de este país se basa en la dignidad e importancia de cada individuo. Usted es importante. ¿Alguna vez ha soñado despierto sobre lo que haría si fuera un magnate de la industria, el máximo dirigente? El
único dueño de una empresa gigantesca, la autoridad suprema con derechos absolutos para tomar todas las decisiones administrativas, usted, el máximo dirigente, decidiría qué producto fabricar. Si deseara producir burbujas o brazaletes, usted diría la última palabra en lo referente a horario de trabajo, tiempo extra, capacitación, vacaciones y condiciones laborales. Y el éxito de la empresa dependería de su buen criterio. Usted sería el presidente. Usted sería todos los vicepresidentes a cargo de todo. Para la mayoría de las personas este sería un sueño ridículo, pero para usted, un hombre libre en un país libre, no es este un sueño ni una fantasía, sino un hecho real. Realmente es usted el único dueño de una empresa importante. Y esa empresa es usted mismo S.A. Es su vida, su carrera, sí. Una empresa muy importante, una empresa que trabaja de día y de noche. Como un hombre libre, usted decide cómo invertir su tiempo, usted decide qué debe hacer con su talento. En otros términos, el hecho de que su vida sea inútil o valiosa depende de usted. No importa quién sea su jefe, usted es el único jefe de sí mismo. Usted es su propio jefe máximo. Usted decide qué sacrificios financieros está dispuesto a hacer para obtener más educación. Si elige terminar su carrera en una escuela nocturna o en un cabaret nocturno, es cuestión de usted. Nada tiene de malo ser un hombre que se formó a sí mismo mientras no sea usted producto de mano de obra inexperta. Lo importante es saber si es usted un administrador hábil de usted mismo S.A. De usted depende elegir sus objetivos y establecer su propia definición de éxito. Para la mayoría de las personas, el comer 3 veces al día significa un gran éxito. Pero usted es distinto de ellos. Usted vive en un país donde las oportunidades para todos es una forma de vida. En su mundo, un hombre puede establecer una serie de objetivos razonables y puede triunfar muchas veces. Y cada éxito nos facilita el siguiente. El éxito es como el fumar. Definitivamente es cuestión de hábito. A la postre usted descansa. Llega a un punto en el que usted mismo es más importante que su auto. Su propia idea del éxito puede incluir o no el ganar mucho dinero, pero siempre incluye el tomar decisiones. El éxito es el destino final de un largo camino de decisiones. Si usted emprendiera un viaje por mar y el capitán le pidiera tomar el timón y al bajar la vista viera usted la brújula dar vueltas y vueltas, pensaría usted que el barco está en malas condiciones. O que el planeta está en malas condiciones, pero de cualquier modo usted se encontraría en malas condiciones. A menos que quisiera navegar en círculos, tendría que rectificar el rumbo y orientarse otra vez. Para navegar con éxito hay que empezar con 2 datos: dónde estoy ahora y a dónde quiero ir. Es un hecho muy conocido que cuando un barco no llega al puerto, rara vez es por culpa del puerto. Una idea muy difundida sostiene que el intenso trabajo es el único secreto del éxito. Si el trabajo arduo fuera el único secreto del éxito, las hormigas, las abejas y los peones chinos dominarían el mundo. Lo que cuenta es el trabajo productivo. Los resultados: trabajar inteligentemente, no más duro. ¿Alguna vez ha escuchado a un par de muchachos después de un juego de fútbol? Uno de ellos alardea porque su equipo ganó por 35-0, pero aquel cuyo equipo perdió responde: sí, pero ¿qué equipo avanzó más yardas?
¿Ha oído usted a un vendedor alardear de los prospectos que logró en vez de las ventas que debió hacer? En alguna etapa de nuestra carrera, casi todos cometemos el error de concentrarnos en las yardas avanzadas y no en los puntos anotados. La mayoría de la gente trabaja mucho toda su vida sin siquiera averiguar cómo va la puntuación. Un empleado produce litros de transpiración y se asombra de que su compañía haya promovido al tipo que solo produjo gramos de inspiración, un nuevo producto, un nuevo mercado, una nueva cuenta. El éxito definitivo depende de acumular éxitos pequeños a lo largo del camino. ¿Cuál es su siguiente meta? Decídase ahora. Envíese un telegrama. Describe el objetivo específico en 15 palabras o menos. ¿Qué planea haber alcanzado para dentro de un año? Gracias. La administración de uno mismo es como conducir una bicicleta. Si se deja de pedalear, uno cae al suelo. Escuchen esto. Planeo concluir mi evaluación de la interrelación entre las relaciones primarias, secundarias e interpersonales. Oh, no, esto suena tan confuso como la descripción de un puesto burocrático. El futuro de este hombre es nebuloso. Aquí hay otro. Conocer nuevos productos, nuevos mercados. El año próximo seré el mejor vendedor de la región. El hombre que escribió esto es un buen administrador de sí mismo. No solo sabe a dónde va, sino también cómo llegar. Está aprendiendo su negocio. Algunos nunca aprenden que las buenas intenciones rara vez pueden suplir a la habilidad. Si quiere tener éxito, aprenda su negocio. Por desgracia, es muy posible que una persona sea al mismo tiempo muy sincera y muy incompetente. En el mundo del adulto, nadie obtiene una medalla por el esfuerzo. Si tuvieran que hacerle una operación en el cerebro, ¿elegiría usted al cirujano basándose en sus buenas intenciones o basándose más bien en su habilidad? Un amigo mío se sometió a una operación en la que 7 de cada 10 pacientes morían. Estaba muy preocupado hasta que su enfermera lo tranquilizó. Con implacable lógica femenina le explicó que no tenía por qué preocuparse. Las probabilidades estaban en su favor, porque el doctor había perdido a 9 de sus últimos 10 pacientes y por lo tanto ahora le tocaba tener éxito. Yo soy un clarividente de capacidad limitada. No puedo predecirle su futuro personal, pero sí puedo predecir el futuro de su trabajo. Pasará una de estas dos cosas. O será usted todo un personaje y encontrará una mejor forma de hacer su trabajo, o bien alguien encontrará la forma de eliminar su puesto, y usted terminará jugando billar. Muchos de ustedes tienen acceso a los programas de capacitación de la empresa o de la comunidad, entonces aprovechenlos. No se sienten a esperar que alguien venga a empujarlos. No sean como aquel joven, quiero decir, de ejecutivo junior que quería tomar el curso de cómo desarrollar la iniciativa. Esperaba que su jefe le ordenara que fuera a inscribirse. Tenía una personalidad de carretilla, es decir, el tipo de persona que no se mueve si no lo empujan. Una vez le pregunté a un hombre, he estado en ese mismo puesto. Me sorprendió su franqueza cuando contestó, empecé a trabajar aquí exactamente el día que me amenazaron con despedirme. No hay que olvidar que el único desarrollo verdadero es el autodesarrollo. Mientras sea usted un hombre libre, siempre estará trabajando para sí mismo. La libertad siempre implica el tomar una decisión con responsabilidad. Los hermanos Wright decidieron volar y viajaron hasta Kitty Hawk para ver cómo podían lograrlo. Eran libres para regresar a su tienda de bicicletas en Dayton, después de que fallaron sus primeros experimentos en 1900. Eran libres de irse a su casa después de sus fracasos en 1901 y 1902, y eran libres de irse a casa en octubre de 1903. Pero decidieron perseverar, y en diciembre de 1903, los hermanos Wright volaron. Volaron porque no le tenían miedo al fracaso.
La historia del progreso del hombre es paralela a su capacidad de sobreponerse a sus temores. Si ustedes son como yo, apuesto que han dejado de poner a prueba por lo menos una idea valiosa por el temor al fracaso. Nadie aprendió jamás a caminar sin tropezar y caer muchas veces. Si cuando niños nos hubieran inculcado el temor a las caídas, probablemente nunca habríamos aprendido a caminar. Y sin embargo, cuando el niño crece un poco más, los maestros y los padres le enseñan torpemente el temor al fracaso. Deberían enseñarle al niño cómo fracasar en forma constructiva. Es la lección más importante del mundo. Todo éxito va siempre precedido del fracaso. Babe Ruth falló con el bat más de 1300 veces, pero llegó a ser el inmortal rey del home run y está en el Salón de la Fama. El primer cheque que cobró Thomas Edison fue por $40,000. Antes de esa fecha se había dedicado a fracasar constructivamente. No siempre podrá decidir lo que habrá de pasarle, pero siempre podrá decidir cómo va a reaccionar ante lo que pase. Por sus reacciones ante el fracaso, se distingue del hombre del niño. Y dependiendo de nuestra reacción, el fracaso puede ser una desgracia o puede ser un desafío. Puede ser una barrera o bien un escalón. Hay 10.000 formas de alcanzar el éxito. Pero la mayoría de los fracasos tienen solo 3 causas. Fracasamos cuando dejamos de aprender. Fracasamos cuando dejamos de intentar. Y fracasamos cuando empezamos a culpar de nuestro fracaso a otras personas. Hasta aquí la anatomía del fracaso. La anatomía del éxito es diferente. Al estudiar la anatomía de un hombre, es importante comprobar que su hueso de los deseos esté bien conectado con su columna vertebral. Los principales ingredientes del éxito son el valor y el ser competente. Muy pocos miedosos han logrado escalar la cima del éxito. Nadie lo ha logrado quedándose sentado o con las manos en los bolsillos. ¿Qué fuerzas predominan en el Consejo de Administración de Usted Mismo S.A.? ¿El miedo y la preocupación o el valor y la confianza? ¿La ignorancia y los buenos deseos o el conocimiento y la sabiduría? ¿La indecisión y la inseguridad o la decisión y la ambición? Como adulto, selecciona usted intencionalmente las fuerzas motivadoras que formarán su consejo de administración o como la mayoría de nosotros los adquirió por accidente durante la infancia. ¿Por qué no nombra un nuevo consejo directivo para usted mismo S.A.? En su papel de jefe máximo de usted mismo, las decisiones administrativas más importantes que usted hará son cuánta seguridad deseo y qué tanta oportunidad deseo. La seguridad de la oportunidad puede pesarse en la balanza tradicional de la justicia, pero aquí usted aplicará su propia justicia y sería tonto que procediera a ciegas. Si quiere oportunidad al 100%, váyase a vivir en la selva. Será totalmente libre para buscar alimento, buscar refugio, defenderse de las fieras, excavar en busca de diamantes. Por otra parte, si quiere un 100% de seguridad, vaya a la cárcel. Le darán comida y alojamiento, los muros lo protegerán, tendrá servicio médico y dental gratuitos, pero no podrá excavar en busca de diamantes. En la cárcel, a menos que lo programen como protagonista de una función electrizante, puede contar con absoluta seguridad. El gobierno la proporcionará. Por supuesto que si usted es normalmente inteligente y más o menos cuerdo, no deseará ni la oportunidad sin límite de la selva, ni la seguridad total de la cárcel. Según su temperamento y el funcionamiento de sus glándulas, debe elegir una carrera en que se equilibren la seguridad y la oportunidad, en las proporciones que convengan a sus aptitudes y a su digestión. Como
ejecutivo máximo de usted mismo S.A. debe decidir el modo de administrar su tiempo. Lo explicaremos por medio de una gráfica de barras. Ya saben que la barra es ideal para discutir los asuntos entre hombres. Como todo el mundo sabe, el tiempo vuela. En esta gráfica de barras nos incluye las pausas para tomar café. Notarán que hay 8.760 horas en un año. Suponiendo que trabaje 8 horas diarias y que duerma 8 horas al día y que no haga ambas cosas en las horas de trabajo, permanece usted despierto con tiempo libre durante 3.840 horas al año. Esto representa el 65% del tiempo que está despierto. Tanto si es usted el hombre más poderoso del mundo como si es el menos poderoso, ni un solo de los minutos de hoy podrá emplearlos en el ayer o en el mañana. La prueba cotidiana de su capacidad como administrador es qué compró usted con el tiempo que gastó. Si a partir de hoy dedicara en forma metódica 15 minutos al día, cada día, para el mejoramiento de usted mismo, cambiaría mucho su vida. Sí, permítanme obsequiarles 15 minutos para que inicien esta práctica. Algunas organizaciones, como algunos individuos, tienen como lema el "se puede". Pídales algo y ellos encontrarán la forma de hacerlo. Otras organizaciones y otros individuos profesan el "no se puede". Antes de que usted termine de decirles lo que solicita, ellos ya están diciéndole por qué no se puede hacer. Nunca olvidemos que la pregunta no es si sus metas pueden alcanzarse, sino en qué forma las conquistará. Las probabilidades siempre están en favor del éxito. El destino favorece a la gente decidida. El mundo se inclina en favor de los que tienen fe en que las cosas pueden hacerse. Asegúrese de que usted mismo sea una organización que sí puede. El talento, la inteligencia y la educación pueden ser útiles o inútiles, según la actitud que tenga el individuo que los posee. Un hombre decidido, de mediano talento, puede hacer más con una herramienta oxidada que un genio indiferente con un juego completo de herramientas nuevas. Por último, no olvide que usted es el gerente de ventas de usted mismo S.A. Todo éxito implica la venta de algo. Dudo que alguien pueda vivir un solo día con éxito sin ser un buen vendedor en algún momento. Casarse o conseguir un empleo depende de su habilidad para comerciar con sus posibilidades. Conservar el matrimonio o el empleo depende de su habilidad para vender su rendimiento. El hecho de que un soltero siga siendo o se case depende de la habilidad de alguien para vender, ya sea la de él, ella o la del padre de ella. Es una verdad incontrovertible que el individuo que no acostumbra a leer tiene la misma desventaja que el ignorante que no sabe leer. Del mismo modo, la persona instruida que no puede comunicar sus ideas tiene la misma desventaja que el individuo tonto que no puede concebir una idea. Si quiere vender una idea, negóciela, envuélvala para regalo, haga que parezca interesante. En algún lugar, alguna vez, a alguien se le ocurrió freír un pollo, pero el hombre que hizo del pollo frito una industria de muchos millones de dólares fue el que inventó la apetitosa frase "pollo frito a la sureña". Y después vinieron otros y tomaron la idea básica y siguieron desarrollándola. ¿Cuál creen ustedes que habría sido el desarrollo de la industria avícola si el sabroso pollo frito hubiera sido descrito con gran precisión técnica como pollo muerto frito? ¿Ha tratado últimamente de vender pollo muerto frito? Tanto si es usted la mayor sociedad anónima del mundo como si es el individuo más pequeño del planeta, lo único que puede ofrecer en venta es satisfacción. La demanda de satisfacción es ilimitada. Hágase estas preguntas. ¿Qué tipo de satisfacción estoy ofreciendo ahora? ¿Cómo puedo mejorar la marca? ¿Cómo puedo mejorar el servicio?
En todas las esferas de la actividad humana, los campeones son aquellos que superan un poco a los demás. Los campeones no son 10 veces mejores, ni siquiera son el doble, son solo un poquito mejores. En el juego de golf, por ejemplo, solo 10 golpes separan al campeón del derrotado. Un vendedor modesto que sistemáticamente haga unas cuantas visitas más será el campeón de ventas. Para ser campeón y ganar en grande, supérese. En todas las actividades hay una recompensa fabulosa para el que es capaz de hacer ese pequeño esfuerzo extra. La potencia extra hace a los campeones. Ahora tiene a su alcance todos los recursos necesarios para que usted mismo S.A. sea una empresa de gran éxito. Quien diga que la suerte es el factor determinante del éxito tiene razón. Mientras mejor se administre usted mismo, más suerte tendrá. El asunto es saber qué tan buen administrador es usted. Toda persona puede hacer más de lo que se imagina. La persona a quien busque el jefe de usted podría ser usted mismo S.A. con una administración nueva y gerencia más progresista. Gracias. 1964, ¿quién lo creyera? Hoy 6 de junio. Hoy 6. Yo soy Mario, mucho gusto. Ese video, profesor, ese video no está colgado. No por el peso, pero si alguien lo quiere piratear, puedes copiar ahora una USB y luego se lo copian. Mira, hoy 6 de junio de 1964, ¿cuántos años han pasado? 51. Mire que la matemática no es de opinión. Pues, sí. Un poco más de 50 años. 51 para ser exacto. Y pareciera que muchas de las cosas que ese señor dijo hoy están vivas. Obviamente, hace 50 años se creía que uno tiene en el cerebro un hueso que se llama hueso de los deseos. Si vieron la descripción. Cuando en esa época se pensaba que uno antes de los 7 años era animalito y a partir de los 7 años empezaba a tener uso de razón. Eso, pasado al lenguaje de hoy, ¿por qué es importante lo que ustedes han elaborado? Porque estamos en un curso y en una maestría en donde, ¿qué es lo que se privilegia? La aplicabilidad, la lección aprendida. Dicho en palabras simples, la mejora continua. Y la mejora continua depende de quién, de vos, de cada uno. Por eso es importante el tiempo, por eso son importantes los aliados, por eso es muy importante no atribuirle el fracaso ni a los demás, ni a dejar de intentar, ni a dejar de estudiar. Por eso el profesor cantaletea tanto, insiste tanto, molesta tanto. Es intenso en el sentido de uno no puede ser la misma persona antes y después de un posgrado, no puede, por respeto a uno y por respeto a la sociedad. Uno no puede salirle con respuestas a medias a la comunidad. Uno no puede ser un profesional cualquiera. Si yo le digo en la calle a una persona, a una mujer, usted es una cualquiera, ¿ella qué entiende que le estoy diciendo? Es un insulto, ¿sí o no? No le estoy diciendo tan linda que está, no, es un insulto. Y miren que uno a veces se autoinsulta cuando da respuestas que daría cualquiera. Nuestras respuestas no son las que da cualquiera. Nuestras respuestas son las nuestras. Por eso es tan importante entender la lógica.
En esta lógica de los 7 pasos, la línea o donde arrancaba la historia era antes de esa, eso, realimentación, antes de la línea de base, antes del diagnóstico, el punto 0 de arranque, feedback, realimentación, mírenlo allá. Y es lo que estamos haciendo. Eso que usted está viendo, ¿en qué se parece a hoy? Como lo decía nuestro señor amigo, no seamos esa gente que empieza a trabajar cuando nos amenaza. No seamos ese estudiante que empieza a aprender cuando nos amenaza. No seamos ese ciudadano que empieza a ser ciudadano cuando lo asaltan. Antes no tiene la percepción de la inseguridad. Ni tampoco seamos la persona, como lo decía el mismo conferencista, mentalidad carretilla. Solo se mueve cuando lo empujan. Necesitamos ser proactivos. Esa proactividad nos lleva a etapa 1, que se llama línea de base o diagnóstico. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? ¿Y qué hacemos ahí? Acción, ¿qué hacemos? No, ese es en el segundo, en la primera, empieza con V. ¿Qué hacemos con la línea de base o el diagnóstico? ¿Eso cómo se llama? Lo validamos. Se valida. Acuérdense que se lo he dicho, está filmado. ¿Sí? Uno no lo hace, la gerencia no es táctica, es estratégica. Entonces, en esa línea 1 lo que yo hago es validar. Valido si la línea de base se parece a mí, si está clara, si el diagnóstico cuenta con los datos específicos. Y ya me voy al punto 2, que es la visión, que es la situación futura. Y cuando tengo claro el 1 y el 2, ¿qué establezco? La brecha, la distancia, ¿sí? Eso es clave. Y ahí ¿qué activo? Activo 2 variables. Ahí en visión, ¿cierto? Ahí en la visión en visión. Y activo 2 variables. Una con tiempo y otra, muy bien, magnitud del objetivo o alcance. Tiempo y alcance. Estoy acá en el hoy, voy mañana, y en esa relación, ¿cómo me ubico? ¿Cómo me ubico? ¿Sí? Vea, tiempo y magnitud del objetivo. Voy en 3. Sigue la 4. ¿Cuál es la 4? Exactamente, ya tengo claro dónde estoy, a dónde quiero ir, a través de qué acciones. Entonces me ocupo de los asuntos estratégicos, que es el cómo. La 4, las estrategias. Y esas estrategias, ¿cómo aparecen? Muy bien, como programas, proyectos o actividades. Programas, proyectos y actividades. Esa es la forma en que se materializan, en que aparecen. Y una vez que tengo claro el cómo, ¿qué necesito? ¿Asigno qué? Exactamente. Recursos. Billullo. Cash. Y no solo cash. Lo dijimos hace un rato. Entonces ya digo quién hace qué. Matriz de responsabilidades. En los recursos puedo tener, necesito una ingeniera. En las responsabilidades necesito a Marcelo. Y después de aquí, ¿a dónde voy? A evaluar. Y cuando llego a la evaluación, otra vez, ¿por dónde arranco?
feedback y entonces vuelvo, ya tengo una nueva situación actual. Usted en pocos meses ya va a estar graduado de la maestría en gerencia social y de la maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Va a tener esos dos títulos, ya los va a guardar, los escaneó, los fotocopió, los colgó, los puso a compartir con el cuadro del Sagrado Corazón o de San José, allá en la sala de la casa. ¿Y qué? Entonces, esa vuelta los vuelve a llevar a una situación actual. Ya soy magíster, ¿y qué? Esa es la pregunta que uno se hace. Por eso el paso siguiente, ¿se acuerdan la pirámide? ¿Qué seguía después de los requerimientos? ¿Qué seguían? Los indicadores, obvio. ¿Por qué?